¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidas a mi hogar. Muchas gracias por estar aquí, darle clic a este nuevo video. Como le dice el título del video, hoy me van a acompañar el house tour de la casa y estoy muy feliz porque les voy a mostrar la diferencia, cómo ha cambiado la casa con pequeños detalles. Porque esta casa no la hemos ampliado ni le hemos hecho muchas cosas estructurales, sino más bien decoración, y pues hay algunos detalles que sí fueron muy importantes al principio. Obviamente en un futuro tenemos pues el proyecto de ampliarla y en un futuro pues pensamos renovarla. Obviamente es el sueño que tenemos. En el momento pues tenemos otros proyectos y está un poquito parado, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Por ahora les voy a mostrar lo que hemos hecho, un clip de cómo estaba justo cuando nos lo entregaron. En este clip que van a ver, yo lo tomé una semana después de habernos mudado. Lo único que se le había hecho en ese entonces es que se le había puesto en el patio piso, porque nos lo entregaron con tierra. Como era un patio, pues era tierra. Y se le puso las rejas del patio. Eso fue la única modificación que se le hizo a la casa. Ahorita la van a ver. Y pues nada, amigas, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si les gusta, déjenmelo saber dejando un like. Y empecemos con el video. Bienvenidas a mi hogar. Como pueden observar, cuando nos entregaron la casa, los ladrillos estaban expuestos, no los habíamos pintado. El piso es de cemento. En el cuarto donde actualmente tenemos el baño, ahí no había absolutamente nada, era un cuarto vacío. Nosotros le colocamos la taza y el lavamanos y lo convertimos en un baño. Y esta casa es de un solo ambiente, es decir, sala, comedor y cocina, o no sé si se le dice así, o bueno, el caso es que es un espacio abierto. El patio no tenía piso, era un piso de tierra y tampoco tenía las rejas de seguridad. Eso fue lo único que se le hizo a esta casa cuando nos pasamos. Entonces, por eso les pido excusas si la ven un poquito desordenada, ya que pues cuando realicé este video no pensé que algún día lo iba a compartir con ustedes. Entonces, esta era mi casa cuando me la entregaron. Y es así como se encuentra actualmente la casa. Bienvenidas nuevamente a mi hogar en el presente. Y aquí, como pueden observar, pintamos las paredes, o mejor dicho, pintamos los ladrillos de color blanco. También estuvieron colocando piso de cemento pulido porque es mucho más fácil la limpieza. Y se le han hecho, como le digo, pocas pues remodelaciones, por llamarlo de alguna manera. Pero la decoración la he tratado de estar haciendo en estilo rústico porque es como a mí me gusta. Y muy sencilla, que se sienta muy hogareña. Le he puesto pequeños detalles, como muchas de ustedes me han acompañado en el proceso. Y pues como pueden observar, disculpa por mi hijo que está por ahí acostado en el piso, pero a él le encanta. Donde pueden observar ese mueble negro, pienso hacer un recibidor. Me gustaría hacer algo más bonito, pero eso más adelante, Dios primero. Y espero ustedes me estén acompañando en ese proyecto, porque digamos que es un proyecto nuevo que tengo pensado. Es una casa pequeña de concepto abierto de 2 niveles. El lado izquierdo se encuentra el baño, donde está la cortina. En el video anterior no se los mostré porque era un cuarto vacío, pero nosotros le pusimos taza de sanitario, lavamanos y lo convertimos en un baño temporal, ya que en un futuro se piensa quitar de ahí y poner debajo de las escaleras, que está dentro de ese mismo baño. Continuamos con el recorrido y a mano derecha encontramos lo que es el comedor. Como pueden observar, es muy sencillo. Y luego a mano izquierda tenemos lo que es la cocina. Como pueden observar, a la cocina no se le ha hecho ninguna modificación, está tal cual nos la entregaron. Lo único es que pues yo la he decorado, le puse cortina, le pusimos unas repisas para almacenar, ya que la cocina pues no tiene mucho almacenamiento. Y pues así es como está actualmente. Como ustedes pueden notar, pues no se le han hecho grandes cambios a esto, debido a que pues en un futuro pensamos ponerla en el lado del patio. Y el patio pues sí, como yo les dije ahorita en el clip anterior, pues lo que se le ha hecho
Hasta ahora es ponerle el piso en cemento, ya que era en tierra, y pues ponerle la reja de seguridad. Yo pinté y pues decoré algunas paredes, pero no se le ha hecho absolutamente nada, porque en un futuro pues se tiene planeado ampliar esta parte de la casa. Bienvenidas al segundo nivel, el segundo piso de esta casa, el cual consta de 2 cuartos. Como pueden ver, cuando nos lo entregaron tenía los techos expuestos de teja, se veía la teja, también el piso era en cemento y pues las paredes todas eran ladrillo expuesto o ladrillo limpio. Ahí disculpen el desorden porque, como les digo, este video lo había grabado día despuesito de habernos mudado y yo tenía un bebé de 7 meses que era mi hijo mayor en ese entonces. Bueno, amigas, les presento cómo está actualmente la casa. Este es el segundo piso. Pues aquí lo que se le hizo fue que, miren, se le puso panel yeso en el techo, ya que en el otro video vieron que estaba la teja expuesta. Se repellaron, estucaron y pintaron las paredes y se les puso el piso de cemento pulido. En un futuro queremos reemplazarlo por cerámica. Este es el cuarto principal, el de nosotros. Así está por el momento. Luego está el baño, que este sí no se los enseñé en el cliente anterior porque este sí no ha tenido cambios, así no lo entregaron. Lo único fue que le pusimos el cortinero y esas cositas, detalles. Y por el lado izquierdo, pues aquí está, el lado de las escaleras se repelló, falta estucar y pintar. Por este lado están las camas de los niños, este cuarto lo tenemos para los niños. Se le hizo las mismas reformas a todo este nivel. Del piso, del techo y repellado y pintado. Bueno, no está pintado, ahí está para el yeso. Perdón, ahí está estucado las paredes, falta pintarlas, no las hemos pintado. Y en el lado del patio se ve así. Es como se ve por acá por el patio. Ahí más adelante es donde pensamos Dios primero ampliar la cocina. Y pues ampliaríamos también, sacaríamos otro cuarto para los niños. Ese es el plan que tenemos en un futuro. Al igual que acá al frente del antejardín, el pensado es que se puede ampliar ahí. El primer piso se dejaría como parqueadero, pero el segundo nivel se ampliaría esta pieza. Este cuarto se puede sacar más para adelante y ampliarlo o sacar otro cuarto. Queremos ampliar más este cuarto, entonces en un futuro tenemos pensado pues sacar una terraza ahí con balcón. Ya saben, los tiempos de Dios son perfectos, hay que esperar todo a su tiempo. Y así es como está el segundo piso. Bueno, amigas, y ese es el house tour de mi casa. Como pudieron observar, como les dije, no se le han hecho pues ampliaciones ni grandes transformaciones. A este segundo piso sí se acomodó y se adecuó más porque hacía mucho calor, porque los niños les dio una alergia y creíamos que era el polvo, por eso se le hicieron los cambios. Además, pues porque obviamente para sentirnos más cómodos. Esperamos poder hacer estas modificaciones en el primer piso, lo de repellar y pintar. Estucar las paredes, no sabemos, vamos a ver, porque ustedes saben que uno no sabe qué pueda pasar, qué va a pasar más adelante, o sea, no sabemos. Entonces todo con la ayuda de Dios, esperar, el tiempo de Dios es perfecto. Y espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les gusta, no olviden dejar su like, que es de gran importancia para este canal. Unirte a esta familia. Si quieres ver videos, recuerda que aquí hacemos vlogs, limpieza, hogar, acompañándonos en nuestras rutinas.
Te invito a que si te gusta este tipo de contenido te suscribas, active la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos y YouTube te informe cada vez que tengamos un nuevo video para que nos acompañes. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo. Bye.